¿Me pueden oír bien? Ok, espero no tener mayores problemas de conexión, así que bueno, gracias a todos. Estoy en Buenos Aires, Argentina, donde radico. Soy peruano, como dijeron hace ratito, pero hace 30 y tantos años que vivo en Argentina. Así que estudio, por eso tengo todos mis estudios realizados acá, muy jovencito, a estudiar. Y bueno, me dedico fundamentalmente al campo de Sagradas Escrituras, aunque soy pastor también y tengo formación en ese campo, en pastoral, en la que me dedico hace 27 años. Estoy acompañando una comunidad de fe bautista aquí en Capital Federal, Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer así, vamos a tener el primer momento de clase con preguntas, hacemos un intermedio corto. No sé si, Adriana, si me puedes ayudar con esto, es en el medio, son 2 horas, ¿verdad? Y en el medio, o sea, yo sé que es así, ya está hablado, no es que estamos improvisando, pero quiero corroborar porque por ahí a veces me equivoco con otros espacios. Y hacemos en el medio un break de 10 minutos, ¿puede ser? ¿O no? Se Tenemos sigue una franja de 50 minutos de contenido y 10 o 15 minutos, como usted considere, de preguntas y retomamos nuevamente contenido y sección de preguntas. ok. Son 2 horas, ¿verdad? Ujú. O sea, solamente que está claro de mi parte, sino que me vino un momento ahí la certidumbre. Bueno, voy a compartirles algunos apuntes que tengo y creo que algunos de ustedes se los compartieron también, ya, o sea, está en la plataforma, eh, pero no sé cuántos habrán podido ya acceder a ella o a ellos en cuanto me refiero a los apuntes, así que eh, vamos avanzando. Eh, bueno, vamos a hablar de esto justamente, ¿no? El curso, como lo diría la hermana, los apócrifos cristianos. Es de la primera clase que vamos a tratar hoy. El curso es Introducción a los Evangelios Apócrifos. Entonces, vamos a empezar por hacer algunas, me gustaría hacer algunos aportes. Lo que vamos a hacer es una consigna. Podemos participar aquellos con cámara encendida. ¿Está? Entonces, les voy a pedir que prendan sus micrófonos. Aquellos que puedan, se les puede autorizar. No sé qué hacen. Levantan la mano por ahí, en la función que tienen ahí. Sí, señor. Y entonces, pero solamente personas con cámara encendida. Así nos podemos ver y nos podemos comunicar mejor. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué hemos oído o qué sabemos de los apócrifos, de la literatura apócrifa del Nuevo Testamento? A ver, ¿qué hemos oído? Sería muy enriquecedor escuchar sus opiniones. Voy a dejar de compartir pantalla para volver. Seguramente si alzan la mano, ahí está Anita Eugenia, la podemos habilitar para hablar. Ahí está. Pastor, buenos días. Los libros apócrifos, los que no son inspirados por el Espíritu Santo y no han pasado el canon. Bueno, gracias. ¿Alguien más que tiene otra opinión? ¿Ha oído más cosas de los apócrifos que podemos oír? Buenos días, profesor. Bueno, generalmente siempre ha habido como alrededor de estos libros como un mito, ¿verdad? En el protestantismo, en el cristianismo, y la verdad es que entonces normalmente uno poco quizás le ha dado la importancia a esta literatura y yo ahorita, bueno, con el diplomado anterior, creo que ese mito ya cayó porque es una literatura definitivamente bien importante, tiene un trasfondo histórico que vale la pena leer. Entonces, eso era lo que yo podría aportar en ese sentido. Fue un mito. Gracias. Okay. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Profesor. Sí, Buen día. José, profe, gusto saludarlo. Un gusto. Me alegra verle. No, los A mí documentos, también.
Los apócrifos, bueno, estudiamos que eran, aunque no estaban dentro del canon, no, nos sirven como el libro histórico y complementan un poco la historia del pueblo de Israel, y nos dan una amplitud, nos sirven en ese sentido. Eso. Perfecto, gracias. Una persona más. Yo, Gisela, de Ecuador. Decíamos que los apócrifos en el Antiguo Testamento eran diferentes de los católicos y los protestantes, pero en el Nuevo Testamento todos los apócrifos son iguales para los católicos y para los evangélicos, porque el canon del Nuevo Testamento es igual para los dos. Gracias. Gracias. Bueno, con relación a la literatura del Antiguo Testamento, que llamamos Antiguo Testamento, cada vez más, por una cuestión de respeto hacia otras opiniones, y se está usar el término deuterocanónicos para referirse a aquellos libros que por diferencia numérica, ¿no? O que no forman parte del canon que tienen las Biblias de las iglesias protestantes. Y en el Nuevo Testamento, sin embargo, sí coincidimos, por lo menos estos dos cánones sí coinciden en cuanto a lo que son la composición. Como bien se dice, acá voy a compartir algunas opiniones que van circulando y que tienen que ver con lo que se conoce de esta literatura, ¿no? Algunos hablan de ellos como escritos falsos, ¿no? ¿Qué son los apócrifos? Son escritos falsos, que están escritos, digamos, con el propósito, con diferentes propósitos, pero que no reflejan, ¿no? La verdad que vivía la fe cristiana o algunos cristianos. Esta mirada, ahora vamos a charlar un poquito, perdón, justamente la profesora está preocupada. Estos escritos reflejan diferentes perspectivas, pero también la forma como nosotros veamos estos escritos va a estar relacionado a cómo nosotros hoy vemos el cristianismo también. Por ejemplo, hoy, a veces de una forma, a mí particularmente me resulta insultante, hay personas evangélicas que se definen a sí mismos como cristianos. Ahora, esto no con el fin de identificarse como cristianos. No. Lo hacen con el propósito de decir, los otros, por ejemplo, los católicos, no lo son. Entonces, cuando se define a sí mismo como evangélico, dicen, no, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia verdadera, ustedes no. Entonces, en vez de decirse pentecostales, bautistas, hermanos libres, y qué sé yo, a veces se definen como cristianos, como diciendo, el resto, no sé si lo son. Entonces, ya refleja una mirada bastante radical. ¿Cuál es la mirada radical? La creencia de que hay un cristianismo y que los demás son cuestionables, ¿no? Y en ese sentido, también puede darse que no se conocen otras fes, no se conocen otras experiencias, y se piensa que la que nosotros tenemos, la vivencia que nosotros experimentamos, es única, porque también puede pasar que existe se me apagó la cámara, que existe un gran desconocimiento de otras iglesias, como me pasó, por ejemplo, a mí personalmente, que por mucho tiempo estuve abocado a una sola congregación, pero también a una sola denominación, en la que no pude conocer las vivencias de otras personas. Escritos de los apócrifos también se dice que son escritos que contienen herejías contra la ortodoxia cristiana, ¿no? Y esta visión viene mucho de un obispo de la iglesia cristiana de finales del siglo III, principios del siglo IV, esa fue su vida, en realidad el obispado lo ejerció a principios del siglo IV, se llama Eusebio de Cesarea, cuyas obras, las tenemos en varias publicaciones actualmente, pero la que se usa mucho en castellano son las de la Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Y que tiene 10 libros
y que están divididos en castellano en dos tomos. Es un clásico, digamos, considerado, creo que el primer historiador del cristianismo. Historiador en términos, digamos, de la antigüedad, ¿no? No es un historiador en perspectivas modernas, entonces sus escritos se estudian, se conocen, y en sus escritos uno puede ver, entre varias cosas que enseña y que comparte de forma muy, muy enriquecedora y con grandes aportes, algunos objetivos, ¿no? Que era la de compartir la sucesión de obispos, de cómo fue el proceso de la iglesia, y creó toda una línea historiográfica en la que se generó la idea de que el cristianismo inicialmente fue único, uno solo, y que solamente con el crecimiento de las herejías se fue diversificando. Entonces, toda la literatura que viene, ¿no? Y supuestamente, pensando temporalmente, cronológicamente, posterior a la de los primeros siglos, ya iba teniendo una especie de carácter, o digamos, corriendo más riesgos de contener falsedades. Estoy así tanto tartamudeando porque estoy queriendo usar los términos más precisos y comprensibles también en general. Entonces se instaló muy fuerte la idea dentro de la iglesia cristiana y los grupos nuestros evangélicos, la idea de que, bueno, empezó una sola iglesia y que luego toda con una sola creencia, con todas las mismas ideas sobre todo, y luego sobre todos los temas, y luego se fue diversificando, y eso fue producto del pecado, pero que inicialmente fuimos uno. Es más o menos, detrás de esto está la idea de personas, no siempre, pero esto lo digo respetuosamente, pero no siempre, para pensarlo nada más, de los que dicen, no, yo no soy de esta iglesia, no, yo no soy del otro, yo soy de Cristo. Bueno, cuando esta confesión se hace honestamente y con la mirada abierta, de decir, sí, somos de Cristo, estamos siguiendo a Jesús y somos cristianos en ese sentido, me parece una afirmación loable, admirable, hermosa. Pero en algunas ocasiones se tiende a expresarse de esa manera para referirse a un tipo de fe que es superior a las demás y a la cual todos los cristianos debiéramos de apuntar, es decir, a los orígenes, a la verdadera, a la única. Y entonces quizás eso es una de las cosas que uno, cuando estudia este tipo de literatura, necesita replantearse, ¿no? Para irse al otro extremo y hablar de relativismo, que todo vale, pero para tener quizás criterios un poco más dialogantes, se dicen, es decir, en la que uno pueda por lo menos salir de ciertas perspectivas violentas hacia los demás, u otras miradas. Después se ha pensado de ellos como escritos ocultos, claro, porque la palabra apócrifo, ahora la vamos a mirar, significa algo así como oculto, escondido, aunque en realidad esa cuestión ese método, y esto es algo muy importante también, ese método de creer que una palabra significa lo que supuestamente, etimológicamente, significa, es una ingenuidad, ¿no? En el idioma castellano lo podemos comprobar, y así en todas las lenguas. Bueno, la palabra apócrifo viene de apó, y de, no, qué sé yo, y de cripos, y significa algo que está escondido, debajo de, oculto, y qué sé yo. Y bueno, pero las palabras suelen tener el peso el contenido, el significado en base al contexto en el que se usan, el sentido en el que se usan. ¿No? Que la palabra primero se produjo, se creó, se inventó en un diccionario, y todos los países, todos los pueblos, toda la gente que habla tal idioma debía de ir a ese diccionario y aprender a hablar en el idioma para luego. Esa es una idea que está ahí muy fuerte, que por ahí es antigua y que se usa todavía en algunos casos en predicaciones, en cursos y enseñanzas, donde se busca la famosa etimología de las palabras, ¿no? Muchos de nosotros fuimos formados así, somos hijos de los diccionarios, ¿no? De la tiranía de los diccionarios, que nos quieren decir, en vez de recopilar, ¿no? Cómo los diferentes pueblos se comunican, en algunos casos lo que quieren es decirnos cómo se debe hablar, para decir que uno habla correctamente o no un idioma, como si alguien fuera el dueño de la lengua, ¿no? Y luego nos tuviera que imponer y todos hablar correctamente desde esa perspectiva. Bueno, son perspectivas viejas, autoritarias,
que a veces están todavía subyacentes en algunas de nuestras comunicaciones. Entonces ahí está la búsqueda del búsqueda eso de la etimología de las palabras. Entonces ocultos serían grupos procedentes de grupos sectarios del cristianismo que se escribieron y lo vivían así, ¿no? Como escritos que no debían de compartirse, de publicarse, y que se mantenían intencionalmente ocultos para que nadie los conozca. Después hay escritos tardíos, se piensa así, los apócrifos como escritos tardíos que quisieron suplantar a los evangelios, ¿no? Y por eso se llama el Evangelio de Pedro, por eso se llama el Evangelio de Judas, por eso se llama el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, ¿no? Y llevan nombres de apóstoles o de figuras eminentes dentro del cristianismo, el Evangelio de María, y que tratarían de mentirle a las personas, queriéndoles dar una paternidad o maternidad o autoría que no tuvieron jamás, pero que más bien trataban de combatir o de pelear a los evangelios canónicos. Vi que recién con Rodrigo Rifo estuvieron en el curso, creo que no sé cuál es exactamente, pero me parece que es evangelios sinópticos, ¿no? O algo así, sinópticos es, o evangelios. Si alguien me puede aclarar, yo más o menos como para señor, compartir. sinópticos. Ah, bueno, y escuchaba ahí la excelente presentación que hacía, tengo que pensar su nombre porque nosotros lo conocemos de acá de Argentina de hace muchos años, le decimos Rorro, pero es el profesor Rodrigo Rifo, ahí está. Y entonces estaba explicando justamente las diferentes teorías sobre la formación de los evangelios, la relación entre ellos, cómo se fueron dando las composiciones, y entonces es importante entender estas miradas también. Ahora, se habla de ellos también como escritos que contienen verdades que la iglesia no quiere que se sepa, ¿no? Esto ya es una mirada por ahí más contemporánea y tiene que ver con estas miradas sensacionalistas que encontramos en algunos documentales, ¿no? History Channel, lamentablemente, porque es un canal que me encanta, y antes cuando estaba en el aire, cuando estaba como no, o sea, hasta ahora sigue estando, pero yo lo veía bastante, inició con una línea y me parece que ahora se ha ido para otra, y entonces tiene muchos documentales sensacionalistas, amarillistas, ¿no? Inclusive entrevistan a gente de alta formación académica, pero cuando editan sus materiales le dejan diciendo algunas cosas ahí medias al aire que cuando se forma todo el video terminan diciendo otra. Y entonces es un compromiso participar de esos eventos. Tengo algunos amigos o mentores que han estado alguna vez haciendo algún documental ahí y me decían, mira, yo dije esto, me refería a esto otro, y cuando lo unieron a aquellas otras cosas, terminó diciendo otro. Entonces tenemos frases como, ¿será que estos evangelios van a acabar con la historia, con la imagen de los orígenes del cristianismo? ¿Será que Jesús tuvo una esposa? Hablando de María Magdalena y de los evangelios, de otros evangelios. ¿Será que los discípulos fueron realmente personas que se vieron y te meten la intriga y te crean todo, ¿no? Un mundo que no se puede sostener ni histórica, ni tampoco desde el punto de vista del análisis literario de estos escritos, pero que sin embargo venden al morbo de quienes queremos ver por ahí o escuchar que se ha ocultado este evangelio. No quieren que Vaticano no quiere que se sepa, lo tiene escondido ahí, y bueno, y así se ha creado mucho. Y es así, cuando uno le pregunta a personas que no están familiarizadas con las dogmas o las creencias de las iglesias evangélicas o cristianas en general, se quedan con esa imagen negativa o sensacionalista de estos escritos. Otros hablan de ella como escritos que cambian radicalmente la visión de la iglesia de los primeros siglos. Bueno, yo creo que sí cambian la visión de quienes fuimos formados sin el conocimiento de esta literatura y con una mirada más teológica que sin fundamentos históricos, sin data de estudios de investigación bíblica, más que teológico, dogmático, ¿no? Porque hay una diferencia, entre más cosas, y es que uno puede conocer dogmas, incluso ser dogmáticos en el sentido de que tener los dogmas, yo los tengo, pero me estoy refiriendo acá al uso por ahí popular del término, refiriéndose a personas que por ahí priorizan una creencia religiosa supuestamente basada en las escrituras, aunque no están aunque al final en sus lecturas de la Biblia
imponen su creencia a lo que la Biblia está enseñando, a los textos bíblicos, diferentes textos bíblicos están enseñando. Entonces hay una cierta contrariedad de ahí. Ahora, cambian, sí, amplían la visión en muchos aspectos y levantan hipótesis, levantan preguntas, pero lo cambian radicalmente. Bueno, depende de qué quiera entenderse por cambiar radicalmente. Algunos aspectos sí, definitivamente algunos aspectos sí. Y en otros, la verdad que no. No por lo menos para la iglesia del siglo I y II. Pero después, en otros aspectos sí, definitivamente. Pero no sé si cambian tan radicalmente como se dice. Y después, lo que decían ustedes también, que es quizás en la línea en la que estamos con este curso, por lo menos en la primera parte que tendré yo, pero hablando con Santa, que es la profesora con la que estoy compartiendo esta materia, ¿no? Habíamos hablado de mostrar la importancia que tiene para conocer los orígenes del cristianismo, pero no solamente de perspectivas históricas, sino también teológicas y de perspectivas sociológicas, ¿no? Vamos a ver estos escritos, nos ayudan a ver cosas luego en los evangelios sinópticos que no habíamos observado o que notábamos, pero ahora por el peso de la opinión pública o por el peso del conocimiento que hay más general sobre los diversos orígenes de los cristianismos, son cada vez más difíciles de sostener. Por ejemplo, ¿cuál? La participación, la importantísima participación de mujeres en los orígenes del cristianismo, del liderazgo de mujeres en los orígenes del cristianismo, que no es producto de ninguna deformación, ninguna herejía, sino que esto estaba ya incluso en los evangelios sinópticos, que está en Hechos de los Apóstoles, que está en las cartas de Pablo, quizás, y que no se observó lo suficiente. O por ejemplo, hablar que temas como el racismo, la discriminación, estuvieron presentes y fueron muy importantes temas en los orígenes del cristianismo. Y que quizás hoy debiéramos de tenerlos presentes como una forma de predicar el evangelio, ¿no? que encontramos en Jesús de Nazaret y que fueron temas importantes. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué queremos saber de estos escritos? A 2 personas les voy a preguntar, a ver. Solamente a 2. ¿Qué es lo que queremos saber realmente? Un curso como este, estamos haciendo todo el diplomado, estamos haciendo otros cursos, es cierto. Pero cuando pensamos en esto, sería importante escucharles, saber qué es lo que queremos saber de estos escritos. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas se les ocurre? Con la cámara encendida, hermano, así podemos saber. Y ¿sabes qué? Es una cuestión de seguridad también. Son cientos ustedes y no sabemos quién se puede meter y si no lo vemos, no podemos escucharlo. Cierto, gracias, profesor. Saludos a los compañeros de clase. Sí, yo creo que lo que queremos saber en realidad es la aplicación, no sé, en una enseñanza, en un sermón, en qué momento introducimos algunas expresiones, citas bibliográficas, dichos, comentarios, hipótesis de estos libros apócrifos en una estructura de una enseñanza, de un sermón. Creo yo que ahí, para mí, en entender, radica la validez del estudio de estos libros apócrifos. Muchas gracias. Gracias, Elías. ¿Alguien más? A ver, uno más o una más. Pastor Gumercindo González. Sí, buenos días, profesor. Creo que lo que se necesita saber sobre los libros apócrifos es su importancia dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Uh-huh. y su ayuda en la enseñanza y en los orígenes de la historia de la iglesia. Gracias. Bueno, nadie quiere saber sobre si Jesús de niño realmente le daba vida a pajaritos, a gorriones de barro. Nadie quiere saber si Jesús tuvo realmente más hermanos o no. O si María Magdalena fue apóstola. Sí, Wilson, ahí está. Estás con el micrófono apagado, Wilson. Ahí está. Wilson Guiguita, bienvenido. Profesor Juan José, yo creo que estos escritos nos ubican dentro del pensamiento de la época y son muy importantes, no tanto como para decir, bueno, yo voy a creer en lo que dice, sino para ubicarnos también dentro de la misma palabra, porque ya conociendo el pensamiento
pueda entender también algunas cosas y algún pensamiento bíblico que nos ubica realmente para desempeñarnos en la comprensión de lo que Jesús hacía, de lo que estaba haciendo, pero también del pensamiento de la gente que estaba alrededor de Jesús. Para mí eso sería muy importante. Bueno, gracias, Wilson. Bueno, en esta clase, en la clase de hoy, vamos a ver estas cosas. Estos 4 puntos, o 3, definiciones más conocidas sobre evangelios apócrifos, que ya hemos ido adelantando algo de esto. Escribir, tendría que haberlo puesto en comillas, escribir lo que era escribir en los inicios del cristianismo, porque al final vamos a leer escritos, o sea, vamos a hablar sobre escritos. Y les voy a desafiar a algo, a que lean. Espero que en estas 8 semanas lean. Ojalá, si logro eso, estaría bueno. Para que sus participaciones en los foros sean más enriquecedores, para que aprendan más cosas, aprendamos todos más cosas, porque si no leemos, estamos estudiando libros escritos, de gente que escribía y que leía, y que comunicaba también, sin embargo, también por el hablar y el oír. Entonces, les animo a no circunscribir su participación a este curso a los sábados en la mañana a 2 horas de clase, o 4, por lo que están viendo de temprano, sino a leer durante la semana, porque ¿saben qué? Hay que leerlos, estos escritos, para conocerlos, si no, solamente este curso será un refuerzo más de las opiniones distorsionadas que estaban en la primera vista que mencioné hace un ratito, hablando de ellos como herejes, como esto, como lo otro, y sin embargo no se sabe nada de ellos porque no los han leído. Como hablar mal de una persona de la que no conoces, pero repetís lo que otros dijeron de ellos. Básicamente va por ese lado. Entonces, este curso no tiene como propósito reforzar las miradas apologistas y querer castigar estas miradas, sino vamos a mirarlo desde el punto de vista teológico, histórico y enriquecedor que tiene, y también por lo que observo por algunos de ustedes que comentan que están deseosos justamente de ver qué aportes puede traer esta literatura. Hay un hecho, y es que mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, que están acostumbrados a una cultura de diálogo, de conversación, de toma de decisiones personales, es reticente a mensajes dogmáticos, en la que uno dice, no, esto no es palabra de Dios, esto no es canónico, no lo veamos más. Vos le decís eso a personas de 25, 20, 18, 19 años y van corriendo y te leen el apócrifo completito. Y como decimos acá en Argentina, te dan vuelta en una conversación abierta como una media. Porque en una discusión sobre el tema van a reflejar que han leído, que tienen opiniones diferentes y que lamentablemente al frente no tienen un buen interlocutor, que más allá de las posiciones que cada uno tenga, ni siquiera leyó el escrito para poder discutir sobre el mismo. Por eso es la riqueza de este curso. Sáquenle, más allá de que Santa y yo seamos los docentes, gracias a Sociedad Bíblica, porque está ofreciendo un curso como este en la que tienen oportunidad de oírle. ¿Cómo era escribir en el siglo I? ¿Era lo mismo que escribir hoy? Siglo II. ¿Era lo mismo? Bueno, eso es algo que necesitamos ver. Y después, la difusión de escritos. Es decir, porque nosotros hablamos como si estuviéramos en el siglo XXI, ¿no? Y acá estoy en mi casa, por ejemplo, en mi oficina, y tenemos libros que son vendidos por editoriales. Sociedades Bíblicas unidas, las diferentes sociedades bíblicas publican mucha literatura. Enviamos libros, porque estamos en una era de la lectura del libro, aunque estamos pasando ya hacia la sociedad virtual, con más bien en la cultura visual de videos y otras cosas, pero eso va a tardar décadas. Es bueno publicar escritos. Pero en esa época no era así. Sin embargo, muchas veces nosotros estudiamos estos escritos como si hubieran estado en las manos de todos y todos los hubieran leído y todo el mundo hubiera tenido conocimiento de ellos. Como también erradamente a veces hablamos así de los escritos canónicos del Nuevo Testamento y pensamos que todos tenían una Biblia en sus manos, iban a la iglesia o se congregaban a la iglesia con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con todas las cartas y todas las cosas. Hay cristianos que nacieron y murieron con solamente conocer lo que hoy para nosotros serían algunos capítulos, quizás, del Evangelio de Marcos. Como dijo el profesor Rifo, y si es que la hipótesis de la fuente Q es tal cual, como se presenta, quizás personas que nacieron y murieron, toda su vida, la fe cristiana la vivieron con solamente los dichos de Jesús de la fuente Q, de Köhler.
Así que bueno, para pensarlo, ¿cómo era la difusión en aquel entonces? Para poder evaluar si eran realmente querían con estos escritos distorsionar, reemplazar. O sea, no se trataron de escritos. Y al final vamos a mirar alguna clasificación, porque son muchos escritos también, y un término, una definición general, puede ser complicada justamente porque no se pueden reducir a una mirada particular de los escritos. Bueno, definición de evangelios escritos, algunas de evangelios apócrifos, algunas perspectivas teológicas de sectores evangélicos tradicionales o más tradicionales, conservadores, va. Que no está mal, solamente es una posición, es una postura. Entonces se la ve como escritos de grupos periféricos al cristianismo ortodoxo, así son básicamente presentados. Es decir, ¿de qué se está hablando? De que había un cristianismo ortodoxo, un cristianismo verdadero, un cristianismo que era el que tenía las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y que decían que esto era bíblico, que esto era verdad, qué sé yo, y que otros grupos habían alrededor de ellos chiquitos, aislados, de locos o de sectarios, que comenzaron a escribir estos escritos, ¿no? Después otra mirada que hay también con relación a estos, se los define como, se dice que se trata de escritos muy posteriores al tiempo apostólico, es decir, se les llama así, ¿no? Escritos de tiempos posapostólicos, queriendo decirnos dos cosas. Uno, que los escritos del Nuevo Testamento fueron compuestos por los apóstoles. Y segundo, que estos escritos entonces fueron nombrados como apostólicos, pero en realidad no lo eran, y que proceden de un tiempo muy lejano. ¿Cuál otra perspectiva teórica? Y es que se piensa que si una persona escribe más cerca del tiempo al que describe, al que se refiere, entonces tiene más posibilidades de decir las cosas ciertas. En cambio, el que escribe algo con relación a los orígenes del cristianismo o la vida de Jesús, porque en este caso estamos hablando de los evangelios, 2-3 siglos después, muy probablemente, o muy posiblemente, porque pruebas no hay, muy posiblemente, va a tener muchos errores, porque ya pasó mucho tiempo y no se sabe, y quizás no tenga a los testigos oculares, a las primeras personas que vieron lo que Jesús hizo durante su vida. Bueno, como están lejos, como son tardíos, por eso carecen de valor histórico. Es como si vos hoy escribieras un libro sobre los orígenes del cristianismo y tu libro no importara, ni tuviera algún nivel de veracidad, porque es compuesto 21 siglos después del nacimiento de Jesús. Así que curso como este no tendría mayor sentido con ese tipo de argumentos. Sus características literarias se dicen también que son muy inferiores a la de los evangelios canónicos. No, estos son escritos de baja calidad, de bajo nivel, que reflejan una composición muy diferente, el manejo del idioma, los errores geográficos, a las alusiones geográficas, los nombres de los actores y de los personajes diferentes que están en los evangelios, han sido distorsionados. Bueno, está bien. Este argumento tiene también mucha fuerza cuando se habla de otras cosas. Y luego dice que estos evangelios apócrifos, sus enseñanzas contienen herejías que fueron rechazadas por la Iglesia Ortodoxa. Es algo que ya había mencionado anteriormente, pero esta vez estoy usándolo como argumento. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Son evangelios que básicamente contienen herejías que son rechazadas por una supuesta Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que desde sus comienzos. Bueno, ¿cuáles son los problemas con estas definiciones? Y acá voy a avanzar rápido. No, todavía nos falta, porque empezamos después, pero bueno, voy a tratar de 50 cortar para hacer el momento de preguntas, el primer tiempo de preguntas. ¿Cuáles son los problemas con estas definiciones? Bueno, desde sus inicios, el cristianismo debe entenderse en plural. Es decir, hoy, las personas que trabajamos Sagradas Escrituras, de forma un poco más profesional, y que trabajan desde el punto de vista de las exégesis, con herramientas de historia, de ciencias sociales, lingüistas, observan diferentes datos que aportan los mismos escritos que hoy son considerados como canónicos dentro de la Iglesia Cristiana Occidental, porque hay otros cánones, que no son tampoco totalmente diferentes, ni nada, no es esto para volver loco a nadie.
Se habla de cristianismos en plural porque desde un comienzo la fe cristiana fue diversa. ¿Se acuerdan de esta frase? Donde dicen las otras ovejas que va a mencionar Jesús mismo, y no se refiere a las malas, ¿eh? El que no junta desparrama. Señor, ellos también están predicando en tu nombre, sanan en tu nombre, qué sé yo, y Jesús dice, pará, el que no, ¿están contra nosotros? Sí, están predicando, no, entonces, bueno, entonces déjalo. Que no, Hechos de los Apóstoles, desde los comienzos, los helenos y los ibrit, ¿no? Y los hebreos, que eran personas que eran judíos, formados con la tradición palestina, digamos, y otros que eran de la diáspora, ¿no? Y que ya marcaban diferencias entre ellos. Y no dice, bueno, una son los verdaderos, los judíos, hebreos son los verdaderos, y los demás tienen que adaptarse a ellos. No, sino que se decide sabiamente cómo tienen que convivir dentro de las diferencias que había. Y se les da de comer a cada uno por forma diferente, a las vidas de unos y de otros, y así. Nombres como Galileos, ¿por qué se les llamará Galileos? Porque habían otros que eran judeos, o judaicos. ¿El cristianismo dónde surge? De gente de... Esto no es una cuestión solamente geográfica en vacío, sino tiene que ver con una perspectiva cultural. ¿Por qué les dicen varones galileos en Hechos 2? ¿Era una alusión solamente a sus orígenes culturales, o también había una cuestión teológica que se conoce detrás, como bien han demostrado varios investigadores, inclusive, y algunos latinoamericanos? Se ha trabajado muy fuertemente, hablando de Jesús, no se habla más de Jesús, o se cuidan, no se habla de Jesús como judío, sino se le llama Galileo, queriendo marcar esto, que había diferencias culturales, eclesiales, en su relación con el templo, en su relación con los escritos, en su mirada que había hacia los gentiles, con lo cual mostraban que había desde los inicios grupos divergentes, que no significa que estaban en contra ni peleados. Lo que pasa es que muchas veces hoy, en la era de la polaridad en la que estamos viviendo, en la que si no sos de uno, sos el enemigo, porque es así, lamentablemente vivimos así hoy en nuestras sociedades. Esto también está en la iglesia, y a veces que si no sos de la misma iglesia, sos un enemigo. Nosotros no, me refiero a otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Uno lee que habían galileos, nazarenos, iglesia de Jerusalén, los del camino, diferentes designaciones para grupos diversos, y pensamos que estaban peleados entre ellos. No, solamente estaban dándose a conocer. Y después el término apóstol o apóstoles, que en el Nuevo Testamento no refiere, sino en algunos casos y en algunos momentos a los 12, pero en Hechos, muchas veces en otros pasajes de los mismos evangelios, refieren a un gran número de líderes. En la Didache se refiere a muchos líderes, o maestros, ¿no? Maestras, y que incluimos en la carta de Romanos capítulo 16 a Junia, que eran misioneros, pastores, emisarios, ¿no? Enviados por Dios, por Jesús, con la perspectiva de anunciar las buenas nuevas, y que iniciaron una serie de comunidades de fe que naturalmente tenían divergencias entre ellos, no porque querían que fuese así. Entonces, no es que estos evangelios apócrifos inventaron las diferencias en la fe, o que reflejan gente malintencionada que quisieron distorsionar, o que no se dieron cuenta, vayan a saber. No, desde los orígenes del cristianismo hay elementos en común muy esenciales, muy fuertes, y otros en los que hubo divergencias, que hace pensar a muchos que deberíamos hablar de cristianismos. La historia de la composición de un escrito puede ser muy larga también, y suele recuperar tradiciones antiguas. No es que estas personas, y como tampoco el Evangelio de Mateo, y hoy lo escuchaba al profesor Rifo explicarlo muy bien, que el proceso de composición de un escrito en la como estos que tenemos, para no ubicarlos como antiguos o modernos, porque en realidad hoy también hay escritos semejantes, con procesos de composición semejantes, era muy largo, y que no todos, y no era que cada parte del Evangelio venía compuesta
la había escrito quien decía ser, o a quien se le atribuyó en un momento determinado de la historia, ser el autor. Es curioso que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron atribuidos a varones. Eso es algo, por ejemplo, sorprendente. Siendo que el cristianismo de sus orígenes tuvo tantas mujeres participando y con tan fuertes enseñanzas y capacidades y liderazgo, que luego se atribuyera solo a varones los nombres de los evangelios. Eso es algo que llama la atención. Pero también que se pensara que cuando dice el Evangelio de Mateo, que todos y cada una de las partes, algunos se están registrando la nariz, les aviso que están con la cámara encendida y todos los estamos viendo. Un poquito incómodo. Cambio de vista. Y que pensar entonces que cada perícopa del Evangelio fue escrita por Mateo, no es necesario siquiera. Lucas capítulo 1, los primeros versículos dice, muchos, y él no dice, estos malvados han intentado escribir, no dice, estos malvados están recordando oralmente, recuperando, contando, volviendo a contar historias que han visto. No dice eso, ¿no? Su comentario no es negativo, no es de ataque, el de Lucas. Lo que dice nada más, y él se suma, fíjense, muy amigablemente, siguiendo el espíritu del cristianismo, justamente en los originarios, dice, yo también quiero contar esto. Entonces yo también me he propuesto escribirlo de forma organizada para traértelo a vos, ¿no? O Teófilo, amigos, o lo que fuese, o lo que hubieran sido. Entonces, estos son datos muy importantes que debiéramos de tomar muy en serio para luego evaluar otros escritos. Que un escrito no fuera considerado dentro del canon no significa que fuera porque eran malvados o eran heréticos, necesariamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y acá entonces, desde los comienzos, por eso esa definición de como evangelios apócrifos, como los que no entran en el canon, es una mirada negativa. Que no significa que la persona que lo tiene o lo que hemos oído, estamos queriendo atacar los evangelios, pero se da en negativo. ¿Vieron? Es como decir, ¿quién es Juan José? Bueno, Juan José, no yo. Juan José no es Carlos, no es Jorge, no es Ricardo, no es Pedro, no es todo. Para definir, habla de mí, ¿quién soy yo? No me digas lo que no soy, quién no soy. Juan José no es alto, no es rubio, no es esto, me puede decir todo lo que me falta o lo que ustedes consideran que no soy. Pero pensemos en describirlo por lo que los escritos están. Entonces, otro problema con este tipo de definiciones es que la historia de la composición de un escrito puede ser muy larga, lo dije recién, y suele recuperar tradiciones muy antiguas. Es decir, es posible que nosotros hoy, fíjense, nosotros hoy, cuando compartimos un versículo de memoria, contamos una historia cualquiera, de forma oral, estamos repitiendo una tradición, una enseñanza de 20 siglos de historia. ¿Es mentirosa? ¿Es falsa lo que hacemos? Porque tiene 20 siglos. ¿Le quita credibilidad el que tenga 20 siglos? Eso no puede ser un criterio. Entonces, y eso es un elemento. Segundo elemento, que como más que hoy todavía, o quizás de forma diferente, voy a decirlo así, de forma diferente, en la antigüedad había una fuerte tradición oral. Una cultura oral muy fuerte. Las culturas del siglo I, II, III después de Cristo no son culturas escritas, son culturas orales, en donde la repetición, en donde el aprendizaje de forma personal, por el saber oír, el contar las mismas tradiciones, pero también enriquecerlas, irles dándoles nuevos contextos, era parte de lo que se entendía como la transmisión de las enseñanzas. Después, Jesús no escribió hasta donde sabemos. Entonces, todo lo que tenemos, incluso los evangelios que hoy forman parte del canon, son interpretaciones de lo que Jesús hizo y dijo. Ahora, cuando digo interpretaciones, no es para relativizar esto y decir, no son palabras de Dios, no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de cómo Dios inspiró, cuál es el proceso por el cual Dios inspira. Bueno, Dios inspiró a través de la interpretación. De mirar un gesto y decir, hace un ratito yo hice un comentario porque se me salió y lo suelo hacer en clases online, a lo que me dedico mucho,
pero dije lo de la nariz del hermano y todos comenzaron a reír y yo les aseguro que en microsegundos comenzaron todos a mirar la pantalla a ver a quién me refería. Entonces, pero cada quien puede pensar que fue el otro, porque uno se rió, porque el otro se escondió, porque el otro se cayó, o porque el otro no hizo nada, qué sé yo. Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes que escriban ese segundo, lo van a escribir de formas diferentes, pero no contradictorias necesariamente, pero sí diferentes, porque alguno va a estar persuadido o persuadida que se trató de la otra persona. Es que ante un mismo evento, uno puede mirar de diferentes ángulos y recuperar algunas cosas y a veces tener divergencias. Pero las divergencias no significan contradicciones u oposiciones. Son cosas diferentes. Yo puedo estar con otra persona y tener la humildad de reconocer que hay cosas que yo pienso, estoy persuadido que fueron así, pero como soy humano, no soy Dios y respeto la opinión del otro, puedo aceptar, dejar una puertita abierta y pensar que quizás la otra persona cuando está viendo lo mismo, está más acertado que yo en lo que vio. O por ahí que vimos dos ángulos diferentes de la misma situación. Hay una serie de cosas. Las divergencias no son contradicciones necesariamente u oposiciones. Entonces, con los evangelios apócrifos suele pasar es que la lectura que tenemos, es decir, la interpretación que hacemos de estos escritos, acá les muestro, por ejemplo, tengo uno que se llama el Evangelio de Pedro, que lo vamos a leer algunas cosas, después van a estudiar algunos temas, posiblemente con Santa, pero conmigo van a leer algunas partes. No significa que fue escrito para mentirle a la gente y para pelearse con los otros. Quizás reflejó un cristianismo diferente, que no estaba en contra de los demás, porque quizás en algunos casos inclusive ni lo conociesen. Entonces, las características literarias son muy relativas también a cada contexto. Lo que decía hace un rato del idioma, por eso era. ¿Cómo se escribe en castellano? A los peruanos les pregunto, los peruanos, nacional dice, salvo voto solente. ¿Cómo se dice? ¿Qué sigue ahí? Algunos dicen, de que la patria la eterna elevó. Y otros dicen, que la patria. ¿Cómo es? Si uno le pregunta a alguien ahí, todo el mundo va a decir, mucha gente dice de que la patria, porque les suena así y lo dicen de esa manera. Y quizás el sentido en general lo tienen claro, pero la frase la expresan mal. ¿Cómo se dice? El agua a todos. O la agua, algunos le dicen la agua. Y así como eso, una serie de cosas que uno tiene que decir, que tiene que preguntarse. ¿Qué es lo que predomina? En cuestiones estilísticas, ¿cómo se debe predicar? Punto 1, punto 2, punto 3, organizar sistemáticamente el pensamiento con introducción, cuerpo y conclusiones. O yo puedo pasar al frente y predicar contando, por ejemplo, un testimonio. Y contar una historia. ¿Cuál composición es más rica, es mejor, es más fuerte? Y por último, haciendo una observación de estas críticas que le hacen los evangelios apócrifos, los evangelios no se llaman a sí mismos a evangelios, los evangelios apócrifos, ¿no? Nosotros, la gente, por ejemplo, muchas veces los investigadores, posteriormente, cuando encuentran estos escritos, los han titulado así. Pero estos escritos a sí mismos no se llaman evangelios apócrifos. Entonces, claro que vas a encontrarle cosas que no tiene. ¿Por qué no? Porque jamás dijo que los tenía tampoco, pero uno dice, nada, porque son evangelios de otra calidad, son compuestos de otra manera. No, pará, pero el evangelio de Pedro no dice de sí mismo que se llama evangelio, eso se lo pusieron después otros. Entonces, estas cuestiones de que si uno es literariamente más rico que el otro y que eso por el estilo, ahora pasamos a las preguntas. Son muy relativas también porque tiene que ver con los contextos históricos, con los contextos culturales, de quiénes son los que escribían, cómo escribían, en qué estadio de la composición nos encontramos también, porque en la antigüedad, ahora vamos a hablar cómo se escribe en la antigüedad, nos vamos a encontrar con esto. Entonces, cuando se hila fino, como decimos acá en Argentina, ¿no? Cuando uno comienza al bordado, a hacer la figura ya más delicada, y no es que se cose así nomás a las patadas, en que se hace algo, la puntada esa invisible, el libro invisible, uno comienza a notar algunas cuestiones, que los 4 evangelios también tienen divergencias. ¿Dónde nació Jesús? Según el evangelio de Marcos y según el evangelio de Mateo. En la infancia del evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, Jesús es nazareno, los padres vienen de Galilea o ya eran de Judá.
Nosotros tenemos la tendencia a leer los evangelios armonizándolos, haciéndolos ahí que uno diga lo que el otro y más o menos juntándolos, porque así es como se suele hacer cuando se enseña, se armoniza. Pero cuando uno los lee por separado, en el evangelio de Marcos, ¿en dónde nace Jesús? El evangelio de Juan, ¿de dónde es Jesús? Son preguntas retóricas las que estoy haciendo, no para que respondan. Pero si comienzan a ver así diferentes detalles, se van a encontrar que algunos quizás no, o unos pueden decir que se complementan, bueno, pues usted puede tomar esa posición, me parece bien. Pero habrán otros que verán divergencias. Pero eso no significa que se contradicen o que están en contra uno del otro. Sobre todo cuando se trata de temas que algunos considerarían secundarios. Entonces, para pensar si este argumento es fuerte, suficientemente fuerte como para pensar que los apócrifos por eso son de menor calidad o contienen enseñanzas, en todos los casos, llamadas heréticas. Bueno, pasamos a tener 10 minutos de preguntas. La segunda parte va a ser más corta, así que corto acá. Y a los que quieran preguntas o comentarios, por supuesto, ¿no? No es que solamente pueden preguntar, también pueden opinar sobre algunas cosas y son respetables todas las opiniones. Les pido, sí, que encendamos nuestras cámaras cuando queramos participar. Elías, si alzas la mano, encende la cámara, si no, no te podemos habilitar, ¿no? Así vamos agilizando a los demás, ¿eh? Vayan encendiendo las cámaras los que quieran preguntar. Bueno, sí, vamos. Profesor, una de las cuestiones más, digamos, más estudiadas, o no sé, o menos estudiadas tal vez, respecto de la infancia de Jesús. Muchos esbozan algunas teorías, supuestamente que Jesús fue en su infancia o en su juventud, hizo viajes hasta la India, otros dicen que fue hasta Arabia, otros incluso dicen que viajó a algunos lugares de Europa, no sé, porque en los evangelios solamente se muestra pues algunos tópicos de la infancia y luego ya al iniciar su ministerio, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que muchas hipótesis se abordan en ese aspecto. ¿Cuál es lo central respecto a esta parte de los evangelios apócrifos? Gracias, profesor. Bueno, eso lo van a ver con la profesora Santa más adelante. Para no adelantarnos al tema, me gustaría que hiciéramos preguntas con relación a lo que hemos tratado hoy. Así podemos focalizarnos en ello. En los evangelios apócrifos no se habla de ese tema, así que no, sería mi respuesta, Elías, no se habla de ese tema. Así que de sus viajes supuestos y todas esas cosas. Yo he estado en otras partes del mundo muy diferentes a las culturas latinoamericanas y no porque estuve en la India vuelvo y soy hindú. O porque estuve, qué sé yo, ¿me entienden? Porque estuve mucho tiempo con budistas, me hice budista. O sea, que Jesús hubiera viajado a la India, sin caso lo hizo, que no tiene nada que ver con que el hecho de que él se hiciera de la fe, o que son ya especulaciones, que mejor no prestar atención, porque no tiene tampoco asidero en los evangelios apócrifos, debe decirse, por lo menos no en los que vamos a ver que son hasta el siglo IV. Sí, Rocío. Sí, buenos días, pastor. Sí, se habla y nos menciona algunos aspectos negativos, ¿no?, de los escritos apócrifos. ¿Cuáles serían los aspectos positivos, ¿no?, y que nos ayuden a ver una visión más amplia, ¿no?, en el estudio de la palabra, en la vida de Jesús? Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a focalizarnos un poquito en eso en la siguiente parte, pero sí, primero que nos dan una visión, como dije, mucho más amplia de los orígenes del cristianismo. Después aportan muchos elementos, creo yo, viables todavía, o que por lo menos pueden ayudar a conocer un poco, con un poco más de herramientas, los evangelios que conocemos como canónicos. Miren, cuando usted escucha que dicen, porque los judíos no caminaban en la esposa no caminaba al lado del esposo, sino que la esposa caminaba 2 metros atrás. ¿De dónde sacan esa data? Bueno, esa data se saca de literatura rabínica que fue compuesta o cuyo escrito final tenemos la Mishnah y el Talmud. Fueron escritos 2 siglos después, o fueron por lo menos cerrados 2 siglos después, 200 años después. Pero nadie cuestiona esa data. La usamos y yo la escuchaba en las prédicas, así, hablando de cómo eran los hombres y las mujeres. ¿De dónde sale esa información? De fuentes antiguísimas. Y ahora que estamos en la era del fake news,
o sea, los predicadores o los maestros, que no son medios exigentes para tirar datos, se hacen una fiesta de esto, porque aprendemos más de las prédicas de otros, de la prédica del otro. O sea, es un chisme mal contado, dato, y se dicen cosas que Jesús María y José. Entonces voy a decir, ¿de dónde salen esas frases? O esas ideas que van a influir en cómo se interpreta el texto. Entonces, estos evangelios son escritos algunos del siglo II, del siglo III, pero no necesariamente por eso fueron ese día inventados. Y que no había nada previamente, o que todo lo que enseñan se inventó de la nada y que eran unos locos, que se sentaban, bueno, ahora voy a engañar y voy a inventar cosas y voy a escribir cosas para mentirle a la gente. Entonces, algunas de esas enseñanzas reflejan, posiblemente reflejen creencias de principios del siglo II, fines del siglo I, y algunos piensan incluso anteriores. El Evangelio de Pedro se discute si es muy antiguo o no, por ejemplo. Entonces, ¿qué aportan? Nos aportan datos sociológicos, miradas teológicas con las que uno puede volver, ¿no? Por ejemplo, ¿Jesús tuvo más hermanos o no? Bueno, ¿y los hermanos son de María o son de José solamente? ¿En qué parte del Evangelio se dice que los hijos eran todos de María, de los canónicos? Bueno, vamos a leer el Evangelio de José el Carpintero, y otros, donde ellos también se hicieron esas preguntas. Ahora, ¿pero qué importa? Puede decir alguno. Bueno, a vos no importa, pero a personas que estudian la psicología infantil, por ejemplo, o que estudian desde ciertas perspectivas diacrónicas, la psiquis humana, y que toman en serio el pasaje que dice Jesús crecía en sabiduría, ¿no? En estatura y qué sé yo, se preguntan cómo fue el proceso de Jesús, cómo habrá sido su infancia. Es una pregunta que los cristianos desde el principio de los primeros siglos se hicieron, y por eso se escriben esos evangelios. Había gente que pensaba que Jesús había sido como lo describen en los evangelios. Y nosotros no nos damos cuenta, pero en América Latina estamos muy influidos culturalmente por las miradas de los apócrifos, en muchos temas. Vamos a ir viéndolos en estas semanas. Entonces, Rocío, en ese sentido, aporta muchos elementos, perspectivas teológicas. El lugar de las mujeres en la hermenéutica, no, en los escritos gnósticos, se ven mujeres que son líderes, incluso a María Magdalena se le ve como una apóstola, que aprende mucho y todo. Bueno, uno puede decir, no, pero eso es una herejía. Bueno, vamos a discutir algunas cosas. ¿Por qué es una herejía? ¿Porque no está mencionada como los 12 apóstoles al principio? ¿O porque es una mujer? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que molesta realmente de esto? Porque si uno mira los evangelios, no hay una descalificación para pensar que una mujer pueda ser seguidora de Jesús cercana. Es más, lo menciona a María Magdalena como una mujer que estuvo cercana y todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente le llamamos herejía? ¿Qué es lo que realmente molesta? Entonces, ¿viste? Pero acá tengo otra con todo un escrito por ella, donde ella es apóstola, y donde tiene hasta ciertas tensiones con Pedro, y bueno, ¿será que este evangelio no es así tal cual está? Pero sí nos hace ver que por lo menos para grandes grupos de los cristianismos originarios no había problema con que las mujeres puedan ser siervas, líderes, directoras de organizaciones, maestras de universidades, que se desarrollaran como cualquier otro ser humano creado de imagen y semejanza de Dios. Entonces esas cosas, Rocío, vamos a ir viéndolas y nos van a traer preguntas, a veces en espacios en donde la pregunta ya es un problema, ¿no? Lo cual no debería ser así. Preguntarse, reflexionar, debería ser algo saludable. Sí, Anita. Pastor, realmente desde mis tiempos de estudio siempre nos han enseñado que los libros apócrifos son libros malos, que no aportan nada, pero ahora puedo entender que realmente te dan otra perspectiva, ¿no? Que son libros útiles que aportan a nuestros conocimientos y más que eso a las vivencias, ¿no? Mi pregunta es, Pastor, ¿el documento Q puede ser considerado un libro apócrifo o no? ¿Por qué? No. O sea, ¿pero por qué no? No es porque yo tengo el barómetro
o tengo yo la regla que dice cuál es apócrifo y cuál no. Es también, eso es algo que vamos a ir viendo, ¿no? No es que en los primeros siglos había una regla y se decía, estos son los apócrifos y otros no. El canon fue compuesto, fue un proceso muy largo que a algunos no les interesó, no les interesaba tener un canon. Nosotros con nuestro pensamiento moderno, hay muchas cosas que para nosotros son inconcebibles, pero cuando lo pensamos desde otros lugares, de otra manera, nos damos cuenta que hay cosas que, no digo que estén mal, sino que posiblemente hay gente que no le interese demasiado. No les interesa demasiado tener un canon. Lo cual no significa que no tenían creencias, que ciertos escritos eran inspirados por Dios, o que eran divinos, o que tenían una procedencia guiada por Dios. Entonces, que son dos cosas diferentes. Lamentablemente, en el lenguaje popular que tenemos en las iglesias, a veces se hacen sinónimos, canon con inspiración, con revelación, y son diferentes cosas, son cosas diferentes, que tienen que ver con cosas que se pueden interrelacionar entre ellas, pero no necesariamente están intrínsecamente vinculadas. Así que es algo que vamos a ir viendo ahora. Ahora, Anita, una sugerencia. Yo, por lo menos como objetivo de esta clase, no espero que nadie aquí, porque me está escuchando hablar como hablo y por ahí, cambie su opinión. Porque ¿saben qué? Iríamos de Guatemala a Guatepeor. Porque por lo menos a tu pastor lo ves. A mí no vas a saber más. Porque yo apago la cámara y se acabó. Entonces, lo que no tenemos que tener es un pensamiento frágil, de cambiar de opinión porque otro es bonito. O porque te puso un libro de atrás y por ahí es todo lo que tengo, se lo pedí prestado al vecino y lo puse ahí para que ustedes crean que yo leo mucho. ¿Entienden? Ni ninguna currícula, ni nada por el estilo. Sí, uno puede ser influido, nos sirve para pensar, para abrir opiniones, pero tomémonos tiempo, investiguemos. Por eso les digo, lean, no seamos oidores solamente, investiguen, traten de aprender, maduremos ese proceso de tomar posiciones al respecto. Así como se nos dijo, bueno, uno puede decir, sí, pero a mí siempre me enseñaron eso, y bueno, escucha otra enseñanza, pues tienes que escuchar siempre la misma, que te pusieron un revólver en la cabeza, no, a nadie. Entonces uno puede aprender otras cosas. Entonces, cuando uno escucha otras cosas, lo que tiene que hacer es tomar nota, pensar, comenzar a leer, orar, evaluar y crecer en el proceso. Entonces, tranquilos, no es que ahora vamos a leer los apócrifos y agarramos la Biblia y la tiramos a un lado y vamos allá. Los antiguos leen la Biblia canónica. Yo voy a leer el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Judas, también lo voy a leer solamente para llevar la contra. Porque están los que se toman de este tipo de formación para hacerse los rebeldes, ¿viste? Los que quieren crear revoluciones y terminan haciendo la misma locura que antes. Entonces, pausadamente, tranqui, solamente hay que ir viendo que hay más perspectivas hasta ahí. Ahora estamos recibiendo información, pero este es un discernimiento que debe tomar tiempo, tranquilos. No sigamos los mismos métodos que siempre. Una pregunta más y seguimos con Marcela. Y porque está ahí, hermano, pasa que son 10 minutos de pregunta. Adriana me dijo eso. Adriana manda, ella me dijo y yo obedezco. Buen día, hermano. Esto sí, para agradecerle el amplio conocimiento que me están brindando y concuerdo con los demás, nos han enseñado desde siempre que los libros canónicos no se leen. Ahora usted nos está dando un espectro amplio sobre ellos. Así que más que una pregunta era como un comentario, pues un agradecimiento, porque entonces uno va ampliando. Claro, no voy a cambiar la estructura de lo que uno ya tiene en la iglesia establecida, pero sí puedo ahondar un poquito más en aquellos evangelios o, bueno, yo lo tengo como conocimiento general, pues, y ahora estoy escuchando una nueva versión de parte de usted. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Sí, vamos a ver. Así que bueno, lamento, Mary, no te enojes conmigo. Mary, lo que pasa es que si no, son 100 estudiantes. Imagínate que todos preguntamos, comentamos, se nos va mucho. Jorge, todo bien, ¿eh? Discúlpame. Y Oscar también. Bueno, y Lorenzo, sigan alzando, no la alcen más porque ya voy a seguir con la siguiente parte, así les presento esto. Después, en la siguiente clase, las clases las vamos a empezar con momentos de preguntas, en base a lo que han leído en la semana y a lo que hemos ido viendo. Así, a la primera clase hablo mucho, pero en la siguiente ya vamos a tener más tiempo de charla, ¿sí? Entonces, les sigo compartiendo esto. Definiciones de evangelios apócrifos. Entonces, otra objeción que se da
otra observación que se da es que los evangelios apócrifos, como literatura perseguida por sectores del cristianismo con poder imperial. Este es un dato no menor. Nosotros, ¿cómo es que accedemos a los evangelios que hoy tenemos como canónicos? Porque los conocimos. Si no los conociéramos, no podríamos haber hecho nada con ellos. Pero imagínate que hubiera habido literatura que fue escondida, que fue perseguida, que fue quemada, que fueron encarcelados, desterrados, aquellos que tenían creencias diferentes, y entonces te hacen creer, la forma como uno mire, porque es una ingenuidad no maliciosa, es decir, yo tengo muchas ingenuidades también, o sea, hago muchas cosas ingenuamente, pero es porque será por diferentes factores, en otras áreas, eso no es algo, no lo digo de forma insultante. Pero ¿qué sucede? Claro, si uno conoce solamente 4 evangelios, uno va a crear la idea de que solamente hay 4, o que solamente hubo 4. Y a todos los demás los va a ver como extra. Si se cree que canon significa los libros verdaderos y que los que no están en el canon son los libros falsos, también. Entonces, vos lees ahora un libro de historia de Chile, una historia de historia de Ecuador, de historia de Perú, y vos cuando lo lees, estás pensando que es canon, que es falso porque no está en un canon, porque no ha sido inspirado. O sea, vos descrees ya de entrada cuando lees no, que ¿qué va a haber pasado esta lucha por la independencia? ¿Qué ha sido independiente Perú en 1821? Bolívar no vino en el 24, no, porque este libro no fue inspirado por Dios, este historiador es mentiroso. Verdad y mentira no tienen que ver con inspiración. La inspiración tiene que ver con otros elementos también, pero no verdad, mentira. Viene tu hijo recién, que le pasó algo afuera en la calle, viene y te relata algo y vos no lo crees porque no está inspirado. Entonces, necesitamos tener un concepto más amplio de lo que es por qué razones históricas, según se conoce, según hemos leído, y por diferentes puntos de vista, un escrito, por ejemplo, participó del canon. ¿Y qué se quiso decir con el canon? Ahora, canon significa que estaba inspirado, es decir, en el concilio en el que se aceptaron los libros canónicos, ¿estaba también Dios, el Espíritu Santo, obrando en esas personas de una manera tan sobrenatural que solamente esos escritos fueron... ¿Cómo es que se supo que eran inspirados esos y no otros? Bueno, ese es un curso diferente que se puede estudiar en un espacio en el que se ve, que se hable sobre la canonicidad y criterios que hay, porque también hay mucha fantasía sobre ello. Entonces, los evangelios apócrifos fueron una literatura perseguida, en muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, perseguida por ciertos sectores, que conforme a ciertos sectores urbanos, especialmente urbanos, de los cristianismos, pensemos que las sociedades del primeros siglos del cristianismo no eran, no giraban en torno a las grandes urbes, como sucede hoy, por ejemplo, en América Latina. Ya lo tenemos Lima, Buenos Aires, Santiago, Quito, bueno, perdóname lo de la costa de Ecuador, me olvidé, me vino la laguna, Caracas, Bogotá, Cali es más chica, pero Bogotá, grandes ciudades, con millones de habitantes, Cali también tiene millones. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, muchas de las cosas que pasan en el país giran en torno a las grandes ciudades, a las grandes urbes, pero no era así en la antigüedad. La mayoría de la población era rural y vivían en espacios muy dispersos. Los medios de comunicación entre ellos eran muy precarios en comparación de lo que tenemos hoy. Había gente que nacía y moría en su aldea, ya lo hemos dicho esto en otros espacios. Entonces, que hubiera un escrito, que se cerrara un escrito, un texto en una de ellas, no garantizaba que el resto de la región conociera ese escrito. Más bien se trataba de otras cosas. Entonces, lo que vamos a ver con los evangelios apócrifos es que van a ver, por eso se llama Eusebio de Cesarea, ¿no? Estamos hablando fíjense, los grandes padres de la iglesia son a su vez obispos que se concentran en grandes ciudades, pero no necesariamente reflejan la vida, su pensamiento reflejaba lo que pensaban los cristianos de aquella región. Como hoy nosotros a veces tenemos la imagen de la iglesia vertical, donde el pastor se para al frente, o del obispo, lo que sea, y le dice a todo lo que tiene que creer. Y los que no creen igual se van, o son expulsados. O vais a saber cómo es la interrelación. Pero no digo que lo hagamos así los pastores, pero digo, donde hay experiencias así, y a veces está la imagen así.
pero no se puede pensar en ese tipo de dinámica social y económica y cultural y de fe en los primeros siglos del cristianismo. Como hoy tampoco, porque hoy es la fantasía nomás de los obispos, de los pastores, que creemos que la gente piensa como nosotros decimos que tienen que pensar. Y nos mueven la cabeza, y sí, pastor, estoy de acuerdo. Luego en su vida privada hacen lo que quieren. Y está bien, tiene que ser así. No digo que hagan lo que quieren, significa que hagan cosas mal, pero tienen que hacer las cosas que responden a lo que ellos piensan. Entonces, conforme a ciertos sectores urbanos, los cristianismos se fueron alienando al poder imperial, y ese es un proceso largo, que muchos historiadores concuerdan. Ahora, no es que el cristianismo se hizo imperial, se fusionó, se unió al poder, o al poder político-militar del Imperio Romano, y que no. Un cristianismo, uno de los muchos que había. Quizás uno que va a ser, a la larga, a la postre, mayoritario, pero quizás no lo era todavía, pero viene a serlo después, con la fuerza que tiene, que le va a dar el apoyo del Imperio Romano para que existieran ese tipo de relaciones con ellos, y que quiero decirlo por una cuestión de historiografía y de justicia. Esto no fue el origen de la Iglesia Católica, ¿eh? Los evangélicos no estamos lejos de esas experiencias. Digo esto para no confiar en que ahora decir ellos, y no darnos cuenta que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero ese es otro tema que ya me han dicho que no me meta, así que lo voy a dejar. Pero es importante mencionarlo porque nos sirve de paralelo para poder entender lo que pasaba en aquel entonces y con los apócrifos. Entonces, no se trató de meras discrepancias ni de discusiones, sino que surge con fuerza un cristianismo intolerante. Anótelo esto, cristianismo intolerante. ¿Qué refleja? Ya no refleja las divergencias que habían antes de las que estábamos hablando, sino que ahora es la incapacidad de coexistir con quienes piensen diferente. Y esa incapacidad de coexistir se reflejó en el aislamiento. Algunos van a ser grupos anacoretas que se distancian del resto de las ciudades y crean cristianismos, ¿no?, que vamos a imponer, porque dicen, no quiero estar con los pecadores, no quiero estar con los que no son iluminados, no quiero estar con los que no tienen la luz, y se van. Y otra reacción que va a haber, o otra acción que va a haber es, no, yo tengo la verdad, los comienzo a perseguir, y como no quiero que sus enseñanzas sigan nublando la vida de otros, los persigo y quemo sus escritos. Así que la iglesia, o parte de la iglesia, pero no es toda la iglesia, es un sector de la iglesia, no son todas las iglesias, no todos los cristianos están de acuerdo. Es que muchas veces pasa así, y esto otra vez, perdóneme, lo uso como ilustración, pero a veces pasa también hoy que se pasa en la televisión o en un evento, y se para al frente un pastor o obispo y dice, el representante de las iglesias evangélicas. No me preguntaron nada, yo soy evangélico, a mí no me preguntaron nada, ojo, yo ahí no me siento representado por ese señor, está hablando, ahí él habla como nombre de todos, pero yo, por lo menos, no lo elegí. Y lo que está diciendo, no lo comparto yo. Pero ¿qué pasa? Con esa cultura que tenemos nosotros de la representatividad, hacemos así también la lectura de la historia. Entonces leemos un evangelio apócrifo y pensamos que todos los cristianos pensaban igual que ese evangelio. Uno. Leemos un escrito canónico y que tenemos la fantasía que todos los cristianos que estaban alrededor de ese escrito pensaban igual. Nada en la vida es así. En verdad no lo era tampoco. Quizás hasta había menos medios para poder lograr pensamientos unánimes, monolíticos, duros, con los que hoy contamos. Entonces, ya no se trata de grupos que discrepan con otros, sino se trata de grupos que comienzan a perseguir a otros y comienzan a quemar sus escritos y comienzan a esconderlos. Y muchas comunidades se necesitan distanciar todavía más de donde están para poder conservar sus creencias, sus prácticas y sus escritos. Con ello se dio también la destrucción de escritos que diferían con los que pronto fueron considerados canónicos, porque estamos hablando del canon cerca del siglo IV, ¿no? 400 años después. No, pero el canon en realidad ya se veía que se estaba formando y todo. No. Bueno, eso es algo que se puede tratar en curso. Esos son puntos de vista y está bien, yo respeto lo que se diga. Es como que yo te diga que soy descendiente de Carlos V de España. Y si hago una genealogía que sabe saltar cosas, voy a terminar siendo familia real. De alguna manera yo puedo
decir, pero el primo, el que soy, que mi apellido viene, tal, de algún lado voy a llegar. O hablar de que soy descendiente de Atahualpa, poner. Entonces, cuando uno quiere hacer una historiografía que ya tiene como propósito llegar a un lugar, sabe buscar las formas. Pero la pregunta que debemos de hacernos, sin embargo, es, ¿era necesario eso para que la fe de los primeros cristianos sea saludable, sea fiel a Jesús? ¿Esas concepciones? Entonces, ¿qué estoy observando también? Que no se debe confundir, no se debe mirar el concepto de canon en un sentido excluyente. Entonces, los apócrifos no son libros que no entraron al canon. Porque quizás algunos de ellos fueron compuestos sin saber que existía un canon, sin interesarles que existía un canon. Y les voy a decir algo, muchos de los escritos que están hoy en el canon tampoco se escribieron pensando que querían estar en un canon. El canon es una construcción de la iglesia posterior que se compone con el fin de poder recopilar los escritos en los cuales ellas confían para su fe. Pero no necesariamente se hizo para decir, estos otros escritos son una porquería, quémenlos. No es que había un sentido negativo de persecución hacia el otro cuando se crea un canon. No tiene que ver con si no somos los verdaderos, estos son los que no sirven para nada. Porque sí hay una mayor confianza en algunos, pero no significa que tener confianza en unos escritos, significa desconfiar totalmente de los otros. Después ha pasado algo también, que las definiciones sobre evangelio y apócrifos han ido enriqueciéndose mucho más. ¿Por qué? Porque en 1945 hubo un enorme, fabuloso descubrimiento en una región de Egipto, se llama Nag Hammadi. En realidad no fue en Nag Hammadi, fue cerca, en un pueblo que está cercano, pero que nadie conoce. Es decir, quiero decir, la expresión nadie conoce entre comillas, o sea, sí se conoce, es un pueblo muy pequeñito, pero que para dar mejor referencia de estos escritos, se dio el nombre de Nag Hammadi, que es una región. Entonces se encuentran ahí una veintena de escritos que ahora, hace unos años en castellano, se pueden encontrar en esta colección, que ahora creo que tiene otra publicación de 3 tomos, que se llama La Biblioteca de Nag Hammadi, traducidos por varios especialistas españoles, y dirigido por Antonio Piñero, José Montserrat Torrens y Francisco García Bazán, que es español, argentino, digamos. Vive acá, tuve la bendición de estudiar con él, algunos cursos, que dan en la universidad. Y que son una colección enorme de escritos de los primeros siglos del cristianismo, muchos de ellos de corte gnóstico, que ahora vamos a hablar en las próximas clases. Entonces, están escritos en un idioma que es copto, que es este escrito que tienen ahí ustedes, es una parte del Evangelio de Pedro. No es de estos de acá, que estoy mencionando ahora. Tendría que haber puesto acá un texto en copto para que lo vean. La próxima clase que estén conmigo, se los prometo, los comparto. Está escrito en idioma copto, que es una lengua de aquellas regiones cuyas letras fueron creadas tomándose los tipos de griego, la tipología del griego, ¿no? Con algunas modificaciones. Y ahí, como les digo, debía haber mostrado una foto de los escritos de Nag Hammadi. Pero bueno, discúlpenme, se me pasó. Esta literatura inspiró la vida y reflejó las creencias de cristianos por siglos. No fue un grupito chiquito ahí de locos y que, bueno, escribieron algo y que justo se encontraron y por eso hoy los conocemos. No. Tanta literatura, tantos escritos encontrados en monasterios de la antigüedad, siglos después de su composición, no es porque fueron guardados ahí, es porque fueron usados, fueron leídos y inspiró la vida de mucha gente. Entonces no estamos hablando de locos ahí que se pusieron a escribir algo y que terminó. Ahora, con esto uno puede no considerar los canónicos y todo lo que quiera, está bien, pero los argumentos que necesitamos presentar para hablar de estos escritos necesitan cambiar. Porque con estos descubrimientos nos dimos cuenta que pueden haber otros descubrimientos más adelante, por un lado, y que no estamos hablando entonces de grupos de sectas de locos y que estaban ahí fuera de lugar. Como tampoco escritos que tuvieron un nacimiento y un final repentino y que acabó de la nada, y acabó inclusive con las persecuciones, sino que muchas de sus creencias han subsistido a lo largo de la historia, de diferentes formas que a veces no conocemos. Bueno, uno de ellos es el Evangelio de Judas. Es que en las siguientes clases vamos a ir leyendo partes de los evangelios para que ustedes estén familiarizados con ellos, por lo menos a haber leído un par de capítulos de cada uno,
de cada uno, no, de algunos, de 6 he seleccionado, pero tenemos escritos decenas y decenas de escritos. Algunos de ellos no se han conservado, algunos son unas partes pequeñas nada más, pero sin embargo reflejan, es muy enriquecedor conocerlos. ¿Cómo era esto de escribir en los inicios del cristianismo? Perdón, voy a tomar un sorbo porque... Estoy con un tema personal. En Lima tengo un familiar con COVID, bueno, mi mamá está con COVID, está mal, están internando, están que metan mensajes, tengo que tener la clase porque quiero hablar, a ver si no tengo que subirme al avión y irme para allá. Tiene 87 años mi mamá. Así que la cosa está complicada. Hablando toda la madrugada, viendo qué hacer, qué resolver, así que está la cosa ahí. Bueno, paréntesis terminado, continúo, sino que me están entrando los mensajes y estoy viendo qué sucede. ¿Cómo era escribir en la antigüedad? Porque claro, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando acá de escritos, ¿no es cierto? Y entonces uno piensa que, bueno, dice, la gente leía, no. Ya lo hemos escuchado en otros cursos, seguramente, que el porcentaje de gente que sabía leer y escribir era bajísimo. Y esto va a estar relacionado también con la región de la que se venía, el estatus social que se tenía. Hoy nosotros decirle a una persona analfabeto puede ser hasta incluso una agresión, o la persona puede sentirse hasta disminuida. No así en la antigüedad, donde había una gran resistencia, incluso de sectores culturales de las élites, en las que no les interesaba leer y saber leer. Por varias razones. Primero porque el material, es decir, el rollo o el códice, que luego haces una especie como de libros de cuero, con hojas de cuero, no era muy común, aunque había un creciente deseo, quizás traído por el mundo griego, que va a conquistar, ¿no? Culturalmente esto, y culturalmente no digo que va a traer cultura a los que no tenían cultura, ¿no? Una cultura diferente, pero va a imponer una idea de una cultura superior, mejor, esa idea de que hay culturas mejores que otras. Y con ello va a venir toda la cultura de los rollos, de los códices. No va a venir necesariamente de Grecia, hablo de la cultura helénica, y que va a proceder de diferentes lugares. Acuérdense de la gran biblioteca de Alejandría, que no viene de Grecia, sino viene de Egipto, justamente, y que fue cierto, estoy tratando de recordar y no decir otro nombre de otro rey, pero bueno, era uno de los reyes griegos que ya desde siglos antes, con Alejandro, la muerte de Alejandro, habían quedado ya gobernando. Cleopatra, todos ellos ya sabemos que son griegos, ¿no? En realidad no eran egipcios propiamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de estos evangelios escritos, estamos hablando posiblemente de un largo proceso, en la que previamente hubo un largo proceso de tradiciones orales, en la que muchas de estas enseñanzas se transmitían de forma oral, de estas historias se transmitían de forma oral, y en la que estos escritos no eran productos de unas élites, o de 3, 4 iluminados, o locos que escribían, sino que eran más populares de lo que nosotros pensamos. Es que desde los orígenes del cristianismo, ¿cuánto tiempo habían pasado los 70 con Jesús antes de que salieran a predicar el evangelio? ¿Meses? Si somos optimistas, meses. En meses, ¿qué mensajes salieron a predicar? Cuando se le acercaba un hombre que era polígamo y le preguntaba a uno de los 70, ¿qué hago? O sea, ¿está bien? ¿Me quedo con 2 esposas? ¿O qué hago? Pero tengo hijos con las 2 esposas, ¿qué hago? Este hombre ya tendría información recibida directamente del labio de Jesús con relación a lo que tenía que responder. O sea, piensen en todos los temas de pastoral, de vida cotidiana, de creencias. ¿Cómo es Dios? Se acerca ahora con nosotros una persona que tenía 3 meses con Jesús. Sabía absolutamente todo. Ahora, alguien que quiere sostener una mirada dogmática va a decir, no, pero seguramente que el Espíritu de Dios lo inspiró y para que le da la palabra correcta. Y bueno, si vos querés pensar así, todo está bien. Tampoco hagas cursos como este, porque con solo orar vas a tener toda la información.
Pero si lo pensás de otras perspectivas, te das cuenta que el cristianismo empezó a hacerse preguntas y que las composiciones orales que van a ir repitiendo, contando, recontando las cosas que hizo Jesús, las decisiones que tomó, y así, una serie de situaciones están relacionadas también con el contexto histórico, con la cultura, con las perspectivas que cada persona tenía. Entonces, cuando se pasan por escrito, se recopilan también con ellos, no la opinión, no necesariamente la opinión de 2 o 3 escribas que sabían escribir, leer, un porcentaje muy pequeño de la población, sino que se recuperan muchas enseñanzas, tradiciones, dichos de Jesús, que se fueron transmitiendo de forma oral. O sea, hay una especie de memoria colectiva, que significa que son esas enseñanzas, esas creencias que se van construyendo en base a la conversación, en base a los intereses, a las necesidades, que van recuperando aquellas cosas que para ellos fueron importantes. Entonces, por ejemplo, si leemos un evangelio, un escrito gnóstico que dice la superación del alma hacia el tercer cielo, hacia el cuarto cielo, una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué se desarrollaría un cristianismo que refleja tener cierto rechazo hacia la materialidad? Curiosamente hoy, porque ¿será que ellos tenían de la nada un concepto muy negativo del cuerpo? O posiblemente, pregunto, y esto como una hipótesis, ¿no? De miles, es porque eran personas que, por ejemplo, en tiempos de plagas, de invasiones de otros pueblos, traían con ellos virus, enfermedades, que nos pasó en América, y que mató a millones de personas, o a miles de personas, experimentando esa dureza de lo que es una enfermedad sin cura. O porque estaban en épocas de invasiones, de guerras, donde, por ejemplo, y están en los textos bíblicos que relatan históricamente, que se invadía a un pueblo y se llevaban a las mujeres, a los niños como esclavas, y se mataba a todo lo de la población. Y el concepto de materialidad y de cuerpo comienza a vaciarse, porque dicen, si Dios es justo, ¿por qué permite que mi cuerpo sea violado, sea esclavizado, sea asesinado de esta manera? ¿O será que el alma es lo que realmente vale? Evangelios gnósticos. Estoy hablando de los evangelios gnósticos. Esto que acaba de decir, yo estoy seguro que es menos evangélico canónico, es decir, esto que acabo de decir, esta mirada sobre el cuerpo y la vida, no está reflejada en los evangelios sinópticos, ni en Juan. Y sin embargo forma parte de la predicación de muchos evangélicos. Hablar del alma como superior al cuerpo, del alma que de la ascendencia, de esa relación mística con Dios que uno se puede comunicar de forma, ¿no? Es más gnóstica de lo que nosotros pensamos. Por eso digo, los evangelios gnósticos están más metidos en nuestra cultura de lo que se creen. Entonces, la memoria colectiva tiene que ver con esas creencias, con esas enseñanzas, con esas historias que fueron circulando por siglos y que ayudaron y que en algún momento se escribieron, pero no dejaron de existir ni dejaron de transmitir. Factores sociales y políticos es lo que mencionaba un ratito. Por ejemplo, ¿por qué se llama apócrifo a un evangelio? Ellos no se definen a sí mismos como apócrifos. Entonces, ¿quién los llamó así? Ocultos. Bueno, algunos son apócrifos y sobre todo algunos gnósticos, porque se habla de que son escritos para algunos, son creencias que algunos solamente debían de tener y que circularan entre algunos, como escritos herméticos, cerrados, de grupos cerrados. Pero el término apócrifo es usado de forma peyorativa y en ese sentido necesitamos revisar quién dice que son apócrifos, quién los llamó así. Bueno, sus contrincantes, aquellos que los persiguieron. Pero ellos asimismo no se entendieron de esta manera. Entonces uno puede discrepar con ellos, pero hay que aceptar que ellos, o estos escritos, reflejan comunidades de fe que vivieron con intensidad la fe. Ellos no se sentían herejes, ni engañadores, ni maltratadores, ni deseosos de tirar abajo a las otras iglesias. Fueron consecuentes, quizás algunos de ellos nacieron y murieron solamente conociendo sus escritos. Nunca llegaron a conocer los otros. Bien, la mirada sobre esos escritos cambia radicalmente cuando miramos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la literatura. Muchos de ellos jamás conocieron que creían de forma semejante a las creencias que se ven reflejadas en estos escritos, nunca conocieron un escrito.
porque todo lo aprendieron por la boca del otro. Y en la boca del otro no vieron solamente unas palabras, vieron la vida de la otra persona que le enseñaba, la piedad que tenían, el amor que tenían, el cuidado, la compasión que tenían. Y es que nosotros, cuando compartimos creencias, no lo hacemos solamente con un grupo de ideas vacías o quizás mañana son puestas por escrito en un libro. Por lo general nos comunicamos o enseñamos y aprendemos altamente por la influencia de quién es el otro y cómo el otro comunica lo que dice. Entonces, en esa difusión de las ideas, de los diferentes evangelios, no necesariamente había gente mala. Yo me inclinaría por los escritos a pensar que exactamente lo opuesto, con cuyas creencias discrepo en muchos sentidos, sí, pero me pasa con otros hermanos en la iglesia también. No es que ellos son necesariamente lo peor. ¿Leyó, oyó mucha gente estos evangelios? No lo sabemos. Pero por lo que vemos, lo que implicaba escribir en la antigüedad, conservar los escritos en la antigüedad, pensamos que sí, que no eran grupos chiquitos, ya lo dije. Y ponemos oír, porque los escritos no estaban compuestos para ser leídos. Era leído por una sola persona, pero la mayoría de la gente en realidad siempre solamente los oyó porque no sabía leer y no tenía acceso material a estos escritos. ¿Mucha gente compartió las creencias y enseñanzas que conocemos por esos escritos? Sí, pero como les dije hace un ratito, no de forma acabada, es decir, no es que leían todo el evangelio y lo usaban como norma y lo iban haciendo exégesis hermenéutica para creer exactamente lo que creían. Habían creencias atravesadas. Como hoy la hermana, el hermano que te dice, no, esto no vale, lo que vale es lo que está dentro. Bueno, eso no es neotestamentario, pero es gnóstico. Entonces, hay creencias que hoy nosotros también compartimos con ellos. Había que leerlos para saber que estamos más cerca de lo que pensamos. Y nadie cuestiona quizás ese pensamiento. Yo sí, personalmente, tengo otro, pero no criticaría a una persona de mala o de hereje porque tiene esa mirada, ¿no? Yo creo que Dios ha demostrado en el Nuevo Testamento que la resurrección valida lo que es todo el ser humano, no solamente lo de adentro, supuestamente. Creencias regionales, sí. Hemos hablado de Egipto, hablamos de algunos escritos que fueron hallados en otro lugar. A veces son hallados en una región, pero nacieron en otra. Entonces, requiere muchos años de estudio que recién están empezando con estos evangelios. De los evangelios canónicos, tenemos aproximadamente 1000 años de estudios, un poquito más, digamos, concienzudos académicos. Y si lo podemos retrotraer más tiempo también. Pero con estos solamente tenemos 50, 60 años. ¿Por qué? Porque solamente conocimos las opiniones de sus detractores. De Eusebio Cesarea, que algunas cosas los menciona, de Ireneo, Ireneo, que hay una versión castellana que es barata, porque hay una que es hermosa, pero está carísima, y esta la pueden conseguir ustedes por Editorial CLIE, y yo sé que en algunas librerías de la Sociedad Bíblica lo venden, porque lo vi ahí. Y están las contra las herejías, que es el principal opositor de los gnósticos que conocemos, por lo menos por escrito, y que él daba opiniones sobre cómo eran ellos, pero no sabíamos a ciencias ciertas, teníamos la opinión de sus opositores. Ahora con los escritos de Nag Hammadi hemos podido leerlos, muchos de esos escritos, leerlos por cuenta, de forma directa. Comunidades pequeñas, que no necesariamente poco influyentes, o que eran exóticas, pero sí eran pequeñas, enseñanzas comunes que tuvieron con otros grupos, y nos vamos a encontrar con que la difusión de estas ideas entonces fue mucho más amplia de lo que a veces se piensa. Y termino con esto. Miren, hay un escrito que es un clásico porque es el único, en realidad, que se escribe en castellano para que vean la importancia que tiene, las bibliotecas que tienen los otros escritos canónicos, y de estos apócrifos apenas se comienza a escribir. Ahora, esto no es por competir ni para ver quién es mejor que otro, sino que hay que ver que hay una dificultad enorme de conocerlos más, aún para decir en qué cosas se discrepa con ellos, porque si no se sabe mucho, ¿qué se va a decir? Repetir, nada más repetir hoy. Y entonces uno de esos escritos es este señor Aurelio de Santos Sotero, y tiene esta versión, hay una que circula que es solamente en castellana, y esta está bilingüe, que tiene varios escritos en latín, en griego, sobre todo los escritos latinos y griegos, los manuscritos, Y está la colección de lo que son evangelios apócrifos. Vamos a ver que por un link que van a entrar a mi cuenta personal, no la de la aula, sino por mi cuenta personal, ustedes se pueden bajar este libro, y si no, búsquenlo, que está en la bibliografía que les subimos con Santa del programa de estudios. Búsquenlo y les animo a que lo lean, alguno de los escritos.
Y él particularmente, no por géneros literarios en todo caso, pero sí pensando en cómo se puede organizar tantos escritos que hay, los ha dividido en evangelios de la natividad, que tiene que ver con evangelios del nacimiento de Jesús. Entonces está, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, es una belleza ese evangelio, vamos a leer. El libro sobre la natividad de María, es interesante eso, porque de ahí sale, ese escrito refleja la creencia de que María también fue concebida desde un acto milagroso, digamos, de la virginidad de sus padres, que tiene una historia que tiene siglos de historia. Y otra vez, podemos discrepar con eso, está bien, pero no dejemos de preguntarnos por qué surgen esas creencias, qué trataban de satisfacer, de ayudar, qué miradas había sobre lo que se estaba viviendo. Muchas cosas que vamos a discrepar, sin embargo, podemos encontrar también vetas positivas que, encausadas de otra manera, podemos pensarlas y sostenerlas también. ¿Se me entiende? O sea, sin sentir que los evangelios apócrifos son nuestra norma de fe y práctica, nos pueden animar a pensar muchas respuestas que trataron de dar los cristianos del primer siglo. Los evangelios de infancia son una belleza, los tenemos ahí, Evangelio de Pseudo Tomás, eso lo vamos a leer, Evangelio árabe de la infancia, historia de José el carpintero, Evangelio armenio de la infancia, así como ellos hay muchos apócrifos de la pasión. Uno de ellos es el Evangelio de Pedro, justamente, que le llaman así, pero no es todo un evangelio, sino que realmente lo que hace es transmitir los últimos días de Jesús, con muchas anotaciones y observaciones, y es curioso que luego la tradición sí lo llamara de Pedro, como queriéndole dar una fuerza a ese evangelio, diciendo, mirá que era un seguidor cercano a Jesús el que vio todo esto. Apócrifos anuncianistas, cartas del Señor, ¿sabían ustedes? Hace un rato dije que Jesús no había escrito, y es cierto, pero se encontró un evangelio, un escrito apócrifo, que se llama Correspondencia entre Jesús y Abgaro. Léanlo si lo encuentran, y si no, léanlo, porque es cortito, pero miren que les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Ahora, no lo lean ingenuamente, no me pasen a que, esto no me lo enseñaron, qué sé yo, y ahora va y lo lees, y ya, pues todo así, es así. No lo leamos ingenuamente. Entonces, seamos, pero sí como dato histórico muy importante, Abgaro le pide un milagro a Jesús, y Jesús no puede ir, le manda una carta. Y cuando Abgaro recién la lee, sucede el milagro, y cuando lo quiere conocer, ya ha muerto Jesús, ya lo han matado. Una historia muy bonita, que hace pensar, ¿no? En diferentes situaciones de vida que se pueden vivir. No sé si ustedes vieron la película El 12º apóstol, el 13º apóstol, no sé si la vieron, la película, que hablaba de, no sé si era era Pablo o quién, que quiso, no, el cuarto rey mago, ¿la vieron esa? ¿No la vieron? Búsquenla por internet, por YouTube. Es bonita la historia. Es uno que se queda atrás, que quiere llegar. Y hace todo el esfuerzo y todo, y cuando llega, bueno, no les voy a arruinar la película, pero véanla, pues tiene que ver con esa búsqueda que tenemos, si no se las arruine, pero me dicen, uy, ya me la había contado. ¿No? Apócrifos gnósticos que tenemos ahí, acá vamos a considerar 2 nada más, pero que son muchísimos. Bueno, creo que ya estamos, nos quedan 10 minutos para comentarios y preguntas. Esto fue muy introductorio, un pantallazo así como así que si se van con la cabeza así, ¡tum!, logré mi objetivo. Pero no para asustarlos, sino para que digan, uy, voy a volver a las otras 7 clases porque hay mucho para aprovechar y aprender. Nadie me funde la iglesia de los gnósticos, de tal, por favor, que me echen la culpa a mí todavía, por favor. Gracias, Lorenzo. Lorenzo, puedes abrir tu micrófono. ¿Escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí. Qué bueno es el estudio, profesor. Yo soy la primera vez que estoy recibiendo ahí durante este tiempo. Pero mi pregunta, o si no, un comentario es, porque así como es apócrifo que estamos estudiando, que muchas veces nosotros ignoramos el conocimiento. Porque muchas veces nosotros no hemos recibido este tipo de clases, ¿no? Entonces yo me pregunto y veo las películas de un sacerdote que habla sobre la María. Pero debe haber escritos sobre la vida de María, ¿no? Pero en la Biblia no existe. En la Biblia dice tienen hijos, pero no especifica que realmente es hijo natural, carnal o no.
Y ahora que se llama la otra vez, que se llama que la Virgen fue virgen después de parto, antes de parto y después de parto. Pero eso no nos enseña, que se llama, en la iglesia, que se llama, donde nosotros estamos profesando, ¿no? Pero ahora sé que, se llama, que el libro Apócrifos es bastante bueno para poder aprender y tener el conocimiento. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Te voy a hacer una pregunta. Racional y científicamente, ¿una mujer puede salir embarazada siendo virgen? De otro hombre, o sea, ¿puede salir embarazada de otro hombre siendo virgen? Para pensar, para las personas del siglo I, no. Hoy sí, hoy sabemos que sí, pero en el siglo I, no. Entonces, y ellos creyeron en la virginidad de María. Ahora te pregunto, si Dios puede hacer eso, ¿no puede hacer que dé a luz un hijo y siga siendo virgen? Miren, uno puede discrepar con los demás, pero no debe tratarlos de tontos. Entonces, en la Iglesia Católica, y no lo digo por Lorenzo, lo digo, este es un consejo que se lo doy a todo el mundo siempre. La Iglesia Católica no son tontos, son biblistas de primera línea. Entonces, los mismos argumentos que usamos para creer que María pudo ser virgen y dar a luz, son los mismos que se pueden usar para decir que María, después de dar a luz, siguió siendo virgen. Si tú crees en ángeles, que te hablan en sueños, y luego estás negando otro hecho, pues es una contradicción. O sea, ahora, con esto no significa que yo puedo especular cualquier cosa y decir, bueno, yo también creo que puedo volar y me tiro del tercer piso que estoy acá en mi casa y me tiro a la avenida. No estoy hablando de eso, pero estoy diciendo que hay discrepancias y cosas así. Entonces, en los evangelios canónicos hay muchas creencias sobre milagros y cosas que son difíciles de explicar de otras formas. O sea, que no sea apelando a la creencia en la acción divina sobrenatural. Entonces la pregunta uno puede hacer, ¿hasta dónde se cree o en qué cosas sí, en qué cosas no? Bueno, los criterios necesitamos desarrollarlos con un poco más de tiempo de reflexión y oyendo a otros que han reflexionado sobre el tema. Pero ya les aseguro de que a veces las contradicciones en nuestras propias formas de argumentar pueden estar presentes. Entonces, no. La pregunta es, ¿qué queremos enseñar? Ahora, ¿María tuvo más hijos o no? Bueno, uno puede pensar de qué significa primogénito. Si primogénito se refiere al único que tuvo y al primero y único, o a más hijos. Y la segunda es, ¿cuál es el problema con que tuviera más hijos? Yo personalmente creo que la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a decir para no usar esos términos genéricos, los evangelios hablan de que la sexualidad es saludable, es buena, que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, dentro del vínculo del amor, del cuidado, del compromiso, son una bendición, es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, es saludable, es vivificante. Y si María fue la madre de Jesús, no fue una cuestión vacía. Los evangélicos tendríamos que venerarla un poco más. Le ponemos más, tiene más estatuas San Martín, Don José de San Martín, Simón Bolívar, Sucre y todos ellos que María. No digo que hagamos de María estatuas. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que le ponemos florecitas cada 28 de julio en Perú, y otras cosas ahí, cantamos canciones en los colegios, un montón a los pastores le ponemos la placa, es la pastor fulano de tal. Y a María la ignoramos de una forma increíble. Cuando los evangelios no la ignoran. O sea, los apócrifos no están inventando algo nuevo. Están reflejando lo que ya se ve que pasaba en la iglesia primitiva desde los comienzos. Venerar no significa prenderle velita y pedirle milagros, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno. A mí me ha venido mucha gente a decir, óreme, pastor. Así que te aviso. No creas que es solamente de otras iglesias. Nosotros también tenemos otras cosas. Gisela. Bueno, Lorenzo, ahora respuestas rapiditas, así tiro nomás y parece que fuera video, pero que porque es poquito tiempo. Pero la otra semana que ya arranquemos, ustedes van a haber leído, haber visto el video del profesor René Kruger, que fue mi profesor, mi guía de tesis doctoral, que es un especialista en apócrifos, y hace una charla medio larga, a su estilo, de 1:30. Vean el video. Ahí, en vez de leer esta semana, pueden ver un video y pueden venir con preguntas y comentarios, va a estar muy bueno, y ahí vamos a tener más tiempo para charlar, pero ya con preguntas, con material leído. O visto en este caso. Gisela, sí, gracias. Buenas tardes.
Muchas de las películas que se toma de Jesús, de la vida de Jesús cuando era niño, de la Virgen María, me imagino que son tomados de los libros apócrifos, porque en los evangelios no existen, ¿no? Y mucha gente ama a María o ama a Jesús o a José justamente a través de estas películas, ¿no? Muchos no leen la Biblia y este conocimiento es a través de las películas, ¿no? Eso. Sí, gracias. Yo amo a María, ¿eh? Yo amo a María, definitivamente. Y amo a José también. Marcela, pero sí, viene de las películas. Algunas son muy buenas, ¿no? Cuando ustedes dibujan, cuando piden a un niño que dibuja a Jesús, si no lo va a dibujar rubio y ojos azules y con la manito que a veces soy de hecho la manicure. No digo que esté mal ser rubio ni ojos azules, pero pensar en un israelita del siglo I, de aquellas regiones, con esos rasgos físicos, es ya una occidentalización. La pregunta es, ¿es neutral? ¿Quién influyó en esa mirada de ese Jesús? Pero no tiene nada que ver, no importa el color de piel. Bueno, a ver, preséntate con el color de piel que tenés a un trabajo, a ver si no importa. O a ciertos puestos. Estamos en una sociedad real. Entonces, es importante deconstruir ciertas imágenes de Cristo. Y los evangelios apócrifos tienen algunas miradas que son muy valiosas. O que nos hace pensar, nos hace notar, por lo menos, que, habían diferentes formas de ver a Jesús. ¿Y será que yo creo que es la única y no me doy cuenta que yo también? Entonces puedo revisar, a la luz de los evangelios canónicos, revisar mi mirada. Están llamando la atención. Marcela, si apuran, que quedamos un minuto queda. Y después a Mary. Rapidito, Marcela, así vamos. Yo prometo contestar rápido. Ya, hermano, mi pregunta es, ¿por qué se cree que los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo? Y como ahora ya estoy escuchando que dice que estos libros, no, este contenido se veía que era lo que pasaba en las iglesias antiguas, ¿no? Y también he escuchado que son valiosos. ¿Y por qué no llega estas lecturas a la iglesia? Habría que preguntarle a los que hacen eso. Porque yo en la iglesia nuestra, por ejemplo, los leemos cada tanto como forma de discipulado y todo. Claro, en este caso yo escuché, hermano cristiano dice, esto no lo vayan a llevar en las iglesias y todo, ¿no? Por eso yo dije eso? ¿Por qué no? Sí, bueno, me parece haber escuchado de estos libros. No, yo dije, no vayan a fundar una iglesia en base a estos libros. Y lo dije, no sé si viste, sarcásticamente, riéndome, no para decir lo que tienen o no que hacer, sino para hacer una broma. Le voy a ceder la palabra a Mary, si es posible, porque ella ya había prendido la cámara antes. Perdón, Adriana, ¿puede ser? Una pregunta más y cierro, así cortita. Claro, sí, señor, claro. El tema de la inspiración, Marcela, tiene que ver con un curso de dogmática. Yo podría compartir algunas cosas, quizás en algunas clases más adelante, que tiene que ver con dogmática en el sentido de teología sistemática. Ya esto es Sagrada Escritura, entonces para no irnos tan por la tangente, pero es un tema que hay que pensar, Marcela, es una buena pregunta, porque consideramos que son inspirados, para tener buenas respuestas, pero está bueno preguntárselas. Mary, a ver. Mary. Estás con la... Ya, ¿ahora me escucha? Sí, buenos días, muchísimas gracias. Es la primera vez que sigo un curso acá, estoy muy contenta, muy agradecida a Sociedad Bíblica, a ustedes. Mary, vamos con la pregunta, porque si no... La pregunta es si Lázaro era su amigo de infancia de Jesús. No sabría decirte, posiblemente sí. Porque habla de que eran muy amigos, ¿no? Pero sí, pero ¿en dónde está eso? Eso en los evangelios apócrifos se menciona también, ¿eh? Hay un escrito sobre Lázaro. Sí, hay escritos así, pero no significa que Lázaro lo escribiera. La mayoría de los apócrifos tienen todavía como tarea pendiente los estudios que necesitan hacerse en base a otros datos y otras investigaciones, saber cuán antiguos pueden ser algunas de las tradiciones que se cuentan. Pero lo que voy, sin embargo, por lo que parece ser los evangelios canónicos, se conocían, por lo menos las familias eran muy amigas, ¿no? Lo mismo que con María y con Marta. Eran muy amigos, muy cercanos. Pero si son de infancia o no, no lo sé. Pero estaría bueno, o sea, no me animaría a decir que no tampoco, pero no sabría decírtelo. Pero voy a averiguar, voy a investigar un poquito a ver si hay datos
o han habido ya personas que han tratado de responder esa pregunta porque me parece muy interesante. Te agradezco. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Participen de las actividades que tenemos para esta. Y al mismo tiempo les pido, por favor, que vean el video del doctor René Kruger, que va a hablar sobre apócrifos del Nuevo Testamento de manera introductoria, en un video de 1:30. Así que vayan viéndola por partes. Digan, bueno, este día voy a ver 20, 30, porque si van de corrido, va a estar complicado. Tomen notas de las cosas que lo va diciendo y vengan a la clase con esos comentarios y preguntas, así vamos aprendiendo.